¿Cuáles son los enigmas que escondían en Ancash? La cultura chavín se desarrolló entre los años 1200 a.C. y 200 a.C. y fue una de las más importantes de la época preincaica, situándose en lo que hoy es el distrito chavín de Huántar, en la provincia de Huari, Ancash. El centro religioso chavín de Huántar llegó a ser un importante sitio de peregrinación, y el arte de Chavín fue igualmente influyente en las culturas contemporáneas y tardías, desde los paracas hasta los incas, ayudando a difundir las imágenes e ideas de Chavín y establecer el primer sistema andino de creencias universal. Los chavín tuvieron avanzados conocimientos de arquitectura, ingeniería, escultura y una profunda creencia en divinidades a quienes trataban de asemejarse. Uno de los más importantes dioses de Chavín fue el dios del báculo, quien es el tema más probable para la famosa figura central en la Puerta del Sol en Tiahuanaco. Precursor del dios creador andino Viracocha, el dios báculo estaba asociado con la fertilidad de la agricultura y usualmente sostiene una vara en cada mano, pero también está representado en una estatua del Templo Nuevo en el sitio de culto de Chavín de Huántar. Esta figura de medio metro representa la dualidad masculina y femenina, con una mano sosteniendo una concha spondylus y en la otra una concha strombus. Otra representación celebrada en el mismo yacimiento es la Stella Raimondi, una losa de granito de 2 metros de alto, con el dios inciso en un bajo relieve como una figura sin género específico, con pies con garras, talones y colmillos en una imagen que puede ser leída en 2 direcciones. Una segunda deidad importante de Chavín era el dios jaguar con colmillos, también un tema popular en el arte de Chavín. Las ceremonias religiosas de Chavín involucraban espectáculos multisensoriales que incluían derramamiento de sangre y sacrificios rituales que pudieron ser representados en espacios públicos con hasta 1500 personas, o en los más restringidos y exclusivos ambientes de los complejos templos interiores. Una importante característica del culto era el sacerdocio de chamanes, quienes se ponían a ellos mismos en trances por vía de plantas alucinógenas, tales como las hojas de coca y ciertos tipos de cactus y hongos. Un aura añadida de misterio religioso era lograda con la quema de incienso, sacerdotes apareciendo de repente encima de los templos por medio de escaleras secretas internas y una cacofonía de sonidos musicales de los cantantes y trompetas de caracola. El centro religioso más importante de Chavín fue Chavín de Huántar en el Valle de Mosna, que se usó por más de 5 siglos y llegó a convertirse en un conocido lugar de peregrinación a través de la región andina. El sitio está significativamente ubicado en el punto de encuentro de 2 ríos, una típica tradición andina, el Mosna y el Huachexa. Antiguos derrumbes dejaron terrazas fértiles, y la proximidad de muchos muelles y un amplio y variado suministro de piedras para proyectos de construcciones monumentales aseguró el crecimiento del sitio. En su cúspide, el centro tuvo de 2000 a 3000 habitantes y cubría alrededor de 100 acres. El templo viejo data de 750 a.C. y es actualmente un complejo de edificios que juntos forman una U. En el centro, 2 escaleras descienden a una corte hundida circular. Las murallas de los edificios están alineadas con piedras cuadradas y rectangulares que cargan imágenes de criaturas chamánicas, transformacionales, esculpidas en bajo relieve. Las figuras combinan rasgos humanos con colmillos y garras de jaguar y visten tocados de serpiente, simbolizando visiones espirituales. El monolito lanzón de 4,5 metros de alto toma la forma de un arado de pie andino tradicional y se encuentra en profundidad dentro del laberinto interior del templo viejo.
muestra a una criatura supernatural con colmillos y garras que están decoradas con serpientes. La criatura apunta abajo con una mano y arriba con la otra, quizás un indicativo de su liderazgo sobre los reinos terrestres y celestiales. Se piensa que este monolito era quizás el sitio de un antiguo oráculo que daba respuestas a las demandas de los peregrinos, quienes en turno dejaban ofrendas de oro, obsidiana, conchas y cerámicas. También habían muchas cámaras de piedra en el templo interior a través del cual corría el agua bajo presión, creando así un ruido en el interior de los confines de las cámaras y evocando acompañamiento a las declaraciones del oráculo. La característica más llamativa del Templo Nuevo, del 500 a.C., cual fue realmente una extensión del complejo del Templo Viejo, son las 100 cabezas de piedra supervivientes que alguna vez sobresalieron de las murallas exteriores. Estas forman una serie transformacional y de cambio progresivo de forma humana a jaguar. El templo en su nueva forma medía 100 metros de longitud y alcanzó una altura de 16 metros con 3 niveles. Su portal de entrada blanco y negro está flanqueado en cada lado por una columna simple. Una carga la imagen de un águila, la otra de un halcón, representando lo femenino y masculino respectivamente, en un típico ejemplo chavín de dualidad. El arte de Chavín está cargado de imágenes de felinos, especialmente jaguares, serpientes y animales rapaces, así como seres supernaturales, a veces con feroces miradas con colmillos. Las criaturas a veces son dinámicas, se presentan en 2 estados a la vez, y diseñadas tanto para confundir y sorprender. Las imágenes son también muchas veces anatrópicas, se pueden ver desde diferentes direcciones. Como el historiador del arte R.R. Stone resume, un fuerte efecto perceptivo, ciertamente calculado por los artistas de Chavín, inspira confusión, sorpresa, miedo y terror a través del uso de imágenes dinámicas y cambiantes que contienen varias lecturas dependiendo de la dirección desde la que se miren. Es igualmente notable que muchos de los animales de las imágenes Chavín son de las distantes selvas bajas y así ilustran la lejana influencia alcanzada por la cultura Chavín, un punto más confirmado por la presencia de Chavín de Guantar en ofrendas votivas de culturas cientos de kilómetros distantes. El dios del báculo fue otro tema popular en la escultura, cerámica y textiles Chavín. Los textiles de algodón pintado de Chavín son, de hecho, los más tempranos ejemplos de cualquier cultura andina y toman la forma de tapices, cinturones y ropas.